¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. Y hoy les hablaré de cómo Dios creó al hombre. Dios no tiene principio ni fin. Ha existido desde antes de la eternidad, cosa que el ser humano no puede entender. En un momento determinado, Dios se propuso algo. Era un plan para crear los cielos, la tierra y a los seres humanos. A fin de llevar a cabo este propósito, Dios preparó por un largo tiempo todo lo necesario para lograr este fin. Primero, del espacio espiritual donde Dios habita, separó el mundo físico, en el cual crearía todas las cosas necesarias para la existencia del ser humano. En ese momento, luego de haber existido en el principio como Dios, se dividió a sí mismo en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y así se formó la Trinidad. Desde ese instante, Dios adoptó una forma específica. En el reino espiritual, Dios hizo a los seres espirituales, tales como las huestes celestiales, los ángeles y querubines, etc. En el mundo físico, Dios hizo la tierra en la que viviría el ser humano. Luego que concluyó esta obra, Dios empezó a crear los cielos y la tierra. El capítulo 1 del libro de Génesis brevemente nos narra el proceso de la creación de Dios en 6 días. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo, la expansión de los cielos. Y en el tercer día, separó las aguas de la tierra e hizo las plantas, los árboles que producían frutos y todo tipo de vegetación. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas en el cielo, y en el quinto día creó los seres vivientes en las aguas y las aves. En el sexto día hizo el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por último, creó al ser humano. Toda esa labor de separar el mundo físico del espiritual y de crear los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella fueron hechas, en resumen, con el propósito de crear al hombre. Tal como los padres decoran el dormitorio de un bebé y disponen todo para el pequeño incluso antes que nazca, Dios de igual forma hizo el medio ambiente idóneo y más adecuado para el hombre, y lo creó de tal manera para que pudiera disfrutar de toda su creación. El ser humano, los animales, las aves y las plantas no llegaron a existir por pura casualidad. Tampoco el sol, el agua ni el aire. Dios creó todo apropiadamente para que el ser humano pudiera vivir y desarrollarse en un entorno favorable. La pregunta es, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué ha hecho que la humanidad y este planeta existan hasta el día de hoy? Si puede responder
a estas preguntas, podrá también saber cuál es el propósito de su vida y la forma en la que debe vivirla. Para saber el verdadero valor del ser humano, primero deberá saber el propósito que Dios tuvo para crear al hombre. Podrá vivir una vida significativa y valiosa solo cuando viva de acuerdo al propósito para el cual vino a este mundo. Espero que a través de este mensaje pueda entender el propósito de Dios al crear al ser humano. Oro en el nombre del Señor para que en el momento que finalice su vida en este mundo pueda llegar a decir que ha vivido verdaderamente una vida con propósito y significativa. Estimado público, en Génesis capítulo 2, versículo 7 podemos leer: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, pero Él mismo formó al hombre del polvo de la tierra. Dios moldeó no solo la apariencia externa, sino también los órganos internos, huesos y músculos, y todos los tejidos del ser humano en forma perfecta. Luego que Dios hiciera al ser humano de esta forma tan sofisticada, sopló en su nariz aliento de vida. Desde ese momento, el hombre fue un ser viviente. Sin embargo, hay quienes cuando escuchan esto no lo pueden creer. No creen que algo hecho del polvo de la tierra pueda llegar a tener vida y moverse. Después que formó a Adán y Eva, Dios sopló en ellos el aliento de vida, es decir, les dio la semilla de vida para que procrearan y así tuvieran descendencia. Al hombre le dio el espermatozoide y a la mujer el óvulo. En ambas semillas está concentrada la energía de vida de los padres. Esta pequeña semilla de vida contiene la apariencia, el carácter, la inteligencia e incluso los hábitos de los padres. Por eso los hijos se parecen a sus padres. Hermanos, qué asombroso que en una semilla tan pequeña que ni siquiera es visible a simple vista esté contenido todo esto. Dios dio esta semilla de vida al ser humano y también le dio el poder para concebir, procrear y tener descendencia a través de esta semilla. Como el nuevo ser nace por medio de estas semillas, se llama padre a quien puso el espermatozoide y madre a la que dio el óvulo y dio a luz a la criatura. Si bien el nuevo ser nace por la unión del espermatozoide con el óvulo de los padres, la concepción en sí misma es controlada por Dios. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, en su inicio su espíritu estaba lleno solo con bondad y verdad, exactamente como es Dios, quien es santo y puro. Sin embargo, desde que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad se manchó con el pecado y la maldad. A diferencia de cómo era al momento de ser creado al principio, Adán perdió la imagen del Dios Santo. Por eso, si realmente cree en este Dios de amor, deberá esforzarse por recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Por eso, y para eso, deberá aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, recibir el perdón por sus pecados y deberá empezar a recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Esta es la vida cristiana y para esto es el cultivo o perfeccionamiento del ser humano. Deberá amar a Dios y vivir una vida transformada conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué Dios creó a Adán y por qué ha estado cultivando al hombre hasta ahora? Hermanos, el propósito del cultivo del ser humano es formar verdaderos hijos de Dios. Dios anhela tener verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor por toda la eternidad. Dios, el Creador, tiene el poder de la deidad, la autoridad y la estricta justicia del justo juez. No obstante, al mismo tiempo, Dios también tiene parte de nuestra naturaleza humana, como amor, compasión
y misericordia. Algunas veces se regocija y se siente feliz, y en otras siente tristeza o se lamenta. Y debido a que tiene estas características de la naturaleza humana, anhela tener a alguien con quien compartir su amor en vez de permanecer solo. Por eso se propuso crear, cultivar y formar al hombre. Por cierto, Dios no necesitaba hacer al hombre. Él tenía y tiene infinidad de ángeles y de huestes celestiales que lo obedecen incondicionalmente, lo adoran, lo alaban y le dan gloria. Estos ángeles no tienen la capacidad de escoger entre obedecer o no, tan solo se limitan a obedecer incondicionalmente. Sin embargo, ha habido casos especiales, ángeles a quienes Dios dio esta característica propia de la naturaleza humana para que pudieran elegir. Uno de ellos fue Luzbel, quien después se convirtió en Lucifer. Debido a esto, Lucifer escogió no obedecer, sino traicionar. No obstante, Dios desea verdaderos hijos quienes, a diferencia de los ángeles, obedezcan por propia voluntad y lo amen de todo corazón. Dios desea conseguir esta clase de verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor, en vez de las huestes celestiales y los ángeles que son hechos solo para obedecer. Dios desea verdaderos hijos quienes por propia voluntad le obedezcan por amor. Por eso Dios hizo al hombre. Si Dios logra formar esta clase de verdaderos hijos que conozcan su corazón y lo obedezcan por amor, los guiará al eterno reino de los cielos, donde disfrutarán solo de gozo y felicidad. Sin embargo, cuando uno siembra, no siempre cosechará solo trigo. Aun cuando el agricultor se esfuerce al máximo, en el momento de la cosecha, no solo brotará trigo, sino también mala hierba o cizaña. La cizaña o paja no se puede comer, y si se guarda en el granero junto al trigo, lo malogrará, es decir, lo contaminará. Por eso, la paja se tendrá que quemar. De la misma manera, luego que Dios cultive al ser humano, al final separará el trigo de la paja. Mateo, capítulo 3, versículo 12 menciona: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí, fuego representa el infierno. Hermanos, cuando llegue el día del juicio final dispuesto por Dios, finalizará el cultivo y perfeccionamiento del ser humano, y Dios mismo juzgará a todos los que han vivido en este mundo. En ese momento, aquellos que no sean trigo, sino cizaña o paja, serán juzgados para condenación, esto es, irán al fuego eterno del infierno. Tal vez se pregunte, ¿quiénes representan el trigo que entra al reino de los cielos y quién es la paja que va al infierno? El trigo son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que aman a Dios y viven conforme a la palabra de Dios. Son los que se esfuerzan por despojarse de toda maldad y por recuperar la imagen perdida de Dios. Por el contrario, la paja son los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Son los que viven en la oscuridad y en la mentira. También hay aquellos quienes afirman y profesan tener fe en Dios, pero que realmente no creen de corazón, sino que también viven en el pecado y la mentira. Hermano, no crea que solo por asistir a una iglesia usted ya es salvo. No todos los que asisten a una iglesia son granos o semillas que han llegado a madurar totalmente y se han convertido en trigo. Aún si confiesan con sus labios que creen en el Señor, pero no viven de acuerdo a su palabra, sino que viven en el pecado, siguiendo los deseos de la carne, serán paja y no trigo. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21, declara al respecto: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Estimado público, hasta aquí han escuchado por qué Dios hizo al hombre y por qué lo cultiva y lo perfecciona en esta tierra. Ahora ya pueden responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de su vida? Sí, mi hermano,
vive para llegar a ser trigo conforme al propósito del cultivo y perfeccionamiento de Dios. Para ello, en primer lugar, deberá creer en Dios y luego aceptar a Jesucristo como su Salvador. También deberá obedecer la palabra de Dios y ser transformado por el poder del Espíritu Santo para vivir una correcta vida cristiana. Si hace esto, será un verdadero hijo de Dios y podrá compartir su amor con Él. Dios solo puede proteger a sus verdaderos hijos. Él caminará con usted y lo protegerá con la columna de fuego del Espíritu Santo, con las huestes celestiales y con los ángeles, y con sus ojos que son como llama de fuego. De esa manera, el diablo ni Satanás podrán interferir en sus vidas y ninguna enfermedad ni calamidad vendrá sobre ustedes. Aun si tiene un accidente de tránsito, Dios lo protegerá. Hermanos, solo si sabemos qué clase de lugar es el cielo, podremos vencer todo tipo de dificultad en este mundo con acción de gracias, gozo y alegría. Dios está cultivando, formando y perfeccionando al ser humano en esta tierra para llevarnos a usted y a mí a esta clase de lugar. Dios desea tener estos verdaderos hijos que se asemejen a Él y tengan un corazón santo y santificado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan llegar al eterno reino celestial como verdaderos hijos de Dios. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.